Mi nombre es Cristina Gómez, soy abogada y soy especialista del área de formación ética y ciudadana de la Dirección de Currícula del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El tema que vamos a hablar hoy es acerca del concepto de derechos humanos. Vamos a tratar de definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Las personas siempre tuvieron necesidades en relación a su desarrollo tanto individual como personal. Necesidad de vestirse, de alimentarse, de expresar sus ideas, su religión, de organizarse, de reunirse, pero no siempre le fue reconocida la capacidad de sujeto de derechos y con ello los derechos necesarios para poder cubrir estas necesidades. Entonces los derechos no aparecen de forma espontánea, sino que los derechos aparecen como resultado de la búsqueda y de la lucha por limitar el poder estatal, ¿no? El poder que se ejerce hacia los ciudadanos. Los antecedentes a estos derechos, a las primeras manifestaciones de derechos concretos, de derechos en relación a como límites al poder del Estado, aparecen en Inglaterra. Estos primeros antecedentes dieron lugar luego a las declaraciones de derechos del siglo XVIII, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. El concepto de derechos humanos es un concepto que es un concepto anterior a la organización de los estados en torno a las Naciones Unidas, pero sin embargo cobra una fuerza y una institucionalidad recién con la constitución de las Naciones Unidas como un organismo internacional. Esto porque hay un hecho histórico fundamental que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el saldo humanitario de ese hecho. 6 millones de personas víctimas del Holocausto, otras 60 millones de personas aproximadamente entre civiles y militares víctimas de la guerra, en general del conflicto bélico, hicieron que políticamente e internacionalmente se pensara en plantear un nuevo orden basado en algunos principios distintos a los que se venían manejando. Estos principios se plasmaron en la Carta de Naciones Unidas y son unos principios a partir de los cuales se construyó un nuevo orden internacional. Entre esos principios están los derechos humanos como valores fundamentales. Antes de esta institucionalización, de esta internacionalización de los derechos humanos en el plano internacional, cada Estado, de acuerdo a su organización interna, determinaba qué derechos le correspondían a sus ciudadanos. Los derechos que no eran reconocidos por los Estados eran derechos que se podían vulnerar o no estaban reconocidos, y cualquiera de estas vulneraciones quedaba sujeta al ámbito interno y no había manera de reparar esa violación o esa falta de reconocimiento de derechos. Con la internacionalización de los derechos humanos, lo que logramos es que el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos exceda las fronteras de cada uno de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados están obligados a través de pactos, declaraciones y diversos instrumentos internacionales a respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos humanos en su territorio y para las personas sujetas a su jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto de la jurisdicción? Sujetas a su jurisdicción quiere decir que son cualquier persona que se encuentre dentro del territorio de ese país. Asimismo, esta es una obligación que asumen los estados para con los sujetos o para cada individuo que vive en el territorio, pero que los responsabiliza internacionalmente, o sea que la responsabilidad va más allá de las fronteras. Esto es muy importante porque en el caso de que el Estado no se haga responsable de las violaciones cometidas a los derechos humanos o no se haga responsable de satisfacer niveles mínimos de satisfacción de los derechos humanos, hay instancias internacionales que le permiten a los sujetos reclamar por la vigencia efectiva de esos derechos. ¿Por qué hay unos derechos humanos y otros derechos que no son derechos humanos? Esta es una distinción muy importante que tenemos que hacer. Los derechos humanos son derechos que tienen unas características especiales. Son derechos universales. ¿Esto qué quiere decir? Que se le aplica a todas las personas. No importa la nacionalidad, no importa el sexo, no importa la religión, no importa el lugar donde se encuentren. Son derechos aplicables a todas las personas. Esto no significa que no se reconozca la diversidad, la multiculturalidad y un montón de cuestiones particulares con el efectivo reconocimiento o como la manera en que se reconozca ese derecho.
pero los derechos humanos tienen por característica que se le aplican a todos. No todos los otros derechos se le aplican a todas las personas. La otra característica es que los derechos humanos son indivisibles y son interdependientes. Esta es otra característica fundamental. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un todo, de una unidad, de un marco jurídico y un marco ético por el cual se protege a la persona de manera integral. ¿Esto qué quiere decir? Si no es que vale más el derecho a la alimentación, o el derecho a vestirse, el derecho a la vestimenta, o el derecho a la educación, o el derecho a expresarse libremente. Todos los derechos humanos tienen el mismo valor, tienen la misma jerarquía y deben ser tratados como un todo integral porque están pensados en función del desarrollo integral de la persona humana. La otra característica distintiva, o que ya se hizo referencia en el concepto mismo de derechos humanos, pero que siempre es importante tener en cuenta, es que estos derechos están pensados como obligaciones de los estados para con los ciudadanos. ¿Sí? El Estado es el obligado a garantizar y respetar estos derechos mediante instrumentos legislativos, o sea, mediante las leyes, mediante actos de gobierno, y está obligado también a que sus agentes y sus funcionarios actúen de acuerdo a este marco jurídico y ético. ¿Por qué insistimos tanto en esto de que el Estado es el sujeto obligado? El Estado es quien ejerce el poder. El Estado es el que detenta el aparato gubernamental por medio del cual se expresa el poder. Tiene el poder de decidir sobre la vida y el destino de la ciudadanía. Por eso, estos derechos aparecen como límites y es obligatorio que los estados los tengan en consideración al momento de ejercer sus funciones. También es muy importante esto de que se adecue la legislación a este marco y que los funcionarios que ejercen el poder, tanto sean agentes públicos como empleados públicos, ¿sí? Cualquier agente de la administración, tiene que actuar conforme a estos principios. Por eso cuando hablamos de violación a los derechos humanos, hablamos de actos cometidos por el Estado, ¿sí? Actos que vulneran, que lesionan, que limitan los derechos reconocidos en los instrumentos. Las violaciones a los derechos humanos se distinguen de los delitos comunes, o podemos diferenciarla de los delitos comunes. Hablamos de violaciones a los derechos humanos por actos o omisiones realizados por el Estado a través de sus agentes. Y hablamos de delitos cuando una persona que no tiene un cargo público, que no tiene una función pública o no está ejerciendo en ese momento la función pública, comete un delito sancionado por las leyes comunes. Estas pueden ser el Código Penal, el Código Civil, el Código Contravencional. Esto también es una distinción muy importante a la hora de pensar o de analizar algunos hechos de la realidad cotidiana. ¿Sí? El que comete violaciones a los derechos humanos es únicamente el Estado y los particulares o los ciudadanos, en nuestra actuación individual y personal, lo que podemos cometer es delitos, que son transgresiones también a las normas, pero de otro carácter. Tienen una sanción diferente y tienen unas instancias de reparación diferentes. En relación al lugar de la ciudadanía, si bien estamos insistiendo o enfatizando en este rol del Estado en la protección de los derechos humanos, la ciudadanía tiene un rol fundamental en la vigencia de los derechos humanos. No tiene la responsabilidad jurídica que se desprende de la adhesión de un Estado a un tratado internacional. La responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos es una responsabilidad jurídica que se desprende de la firma o adhesión a un tratado internacional de derechos humanos. En cambio, la responsabilidad de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto, se desprende de una responsabilidad social, de la función que tenemos cada uno de nosotros en relación al respeto de los derechos propios y ajenos. La responsabilidad de los ciudadanos es una responsabilidad vinculada al respeto de los derechos, al reconocimiento y respeto de los derechos propios, como así también al poder de vigilancia que puede ejercer la ciudadanía respecto de las prácticas estatales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando los ciudadanos están atentos a cómo se ejerce el poder por parte del Estado y reclaman y demandan del Estado acciones, políticas y leyes compatibles con los derechos humanos, están defendiendo sus propios derechos humanos, están creando un Estado donde la vigencia de los derechos humanos sea algo importante para todos. Este poder de vigilancia es lo más importante
que se puede destacar de las obligaciones o de la responsabilidad que tiene la ciudadanía en el ejercicio de los derechos humanos. Pero es muy distinta la responsabilidad jurídica que tiene un Estado. Un Estado puede ser demandado judicialmente por el incumplimiento de los derechos humanos, en cambio una persona no puede ser demandada por el cumplimiento de los derechos humanos, sino puede ser demandada por delitos que ha cometido en su vida particular o individual o diaria. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, si un padre o una madre incumple con sus deberes de asistencia familiar, está cometiendo una infracción al Código Civil, puede llegar a cometer un delito del orden penal, pero nunca podría ser demandado por violaciones a los derechos humanos. Es otro orden de responsabilidad, otro sistema de valoración distinto y tiene responsabilidades absolutamente distintas.